es porque se me hace difícil llegar allá arriba. Ahora sí. No. Gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación. Les saludo a nombre de la Iglesia Católica y de la Diócesis de Caguas en particular, de mi obispo Rubén, que si estuviera aquí diría, mire a quien está a su lado y dígale qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, gracias por acompañarnos. Sigo su tradición. En la doctrina social de la Iglesia se plantea que no puede haber justicia y progreso si no se conjuntan el orden moral y el orden social. De modo que no puede haber una sociedad que progrese si no tiene un fundamento moral coherente. Ese ideal implica que las relaciones de las personas y de los pueblos se fundamentan sobre un principio inviolable que es la dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza consisten en la conciencia, la inteligencia, ¿no?, la libertad y el amor, orientadas por el máximo bien, que es lo trascendente, que es Dios mismo, con ese proyecto que Jesús reveló, que es construir el reino de Dios, o la fraternidad universal, que produce el sentido del bien común. Todo el que se deja guiar por eso vive permanentemente buscando el bien máximo de todos y todas a través de la justicia y la caridad. La doctrina social de la Iglesia se sistematiza desde León XIII en 1891 con la encíclica Rerum Novarum, pero el concepto de economía solidaria no está en esas primeras décadas. Viene a madurar en Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero sí hay una espiritualidad, que es el tema que me han sugerido para conversar, que es lo que fundamenta la economía solidaria. Sin esa espiritualidad se podría decir que no existe una economía solidaria, porque la solidaridad es una cosa espiritual en el fondo, más desde nuestra perspectiva. Por eso ahí viene a tono lo que escribió Benedicto XVI, su encíclica Caritas in Veritate, que es de la que me quiero fundamentar, porque es toda una reflexión de la espiritualidad de la justicia, de la espiritualidad de la solidaridad, y que a mí me parece que es muy pertinente. Ya además de eso, llevamos décadas en esa doctrina social planteando que había que superar el asistencialismo, aunque en la Iglesia Católica 2000 años ha habido toda clase de obras económicas, sociales, etcétera, pero en muchas comunidades lo más común es hacer asistencialismo. Y entonces tenemos cantidad de documentos, Pablo VI en la Populorum Progressio y los papas más recientes, insistiendo que se pase del asistencialismo a la solidaridad, a la sustentabilidad. Incluso Pablo VI dice que no se trata de hacer una mera filantropía de los países poderosos hacia los más débiles, porque eso no va a cambiar el sistema. Juan Pablo II, la Novo Millennium Eunte número 50, decía: se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha tenido muchísimas manifestaciones en los 2 milenios pasados, pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad, decía él, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios. Entonces estamos en esa misma línea. En el caso de la Iglesia Católica, en este momento hay una insistencia del Vaticano, de la Santa Sede, en que Cáritas, que es la organización, por decir, oficial de la acción social de la Iglesia Católica, aglutine todos los esfuerzos y los reoriente en esta línea. Y por ejemplo, en el caso de América Latina, se hizo un encuentro de Cáritas de todo el continente en 2010 en Argentina, y allí se postuló que la prioridad tiene que ser el desarrollo humano integral solidario. Ese es el título que se le dio a ese criterio. Es el DHIS, Desarrollo Humano Integral Solidario. Y que la economía solidaria sea el eje del trabajo de la pastoral social y Cáritas en toda América. Se creó un secretariado, el Secretariado Latinoamericano de Caridades Católicas, como el organismo que aglutine y oriente ese esfuerzo. De modo que estamos justamente en el momento de toda una reorientación a nivel de la Iglesia Católica en esa línea.
quería añadir algunas cosas y algo más práctico en términos y ponerles al día en qué ha pasado con eso. A nivel del Vaticano hay un equipo de reflexión que está conectado en ese sentido con Cáritas, que es el que apoya todas estas expresiones de la doctrina social. Por ejemplo, esa encíclica de Caritas in Veritate, la ayudaron a escribir un equipo de expertos, sobre todo de la banca ética italiana, en lo cual hay un esfuerzo de católicos muy comprometidos con hacer lo que ellos han llamado la banca ética, que es una banca de tipo cooperativista y solidaria. Entonces se está diseminando por Europa esa experiencia. A nivel de los biblistas también hay toda una reflexión del redescubrimiento del Jesús histórico en la línea de la solidaridad económica. En ese caso, quizás el hermano Ángel comente más de eso, ¿verdad? Pero pienso en el libro de Jean-Dominique Crozat, del Padre Nuestro, ¿no? Que tiene una reflexión extraordinaria sobre el sentido sabático y de cómo el ministerio de Jesús gira alrededor de ese replanteamiento del sábado, de la justicia que supone el sábado, y cómo todo eso afecta todo el mensaje de Jesús y las parábolas de Jesús. En el caso de América Latina tenemos toda una herencia de las comunidades eclesiales de base que crearon experiencias numerosísimas. En Brasil nada más eran más de 25.000, y entonces todo lo que eso significó para crear lazos de solidaridad, autogestión, experiencias nuevas. La inmensa mayoría de ellas se independizaron de la iglesia porque esa es la idea, que tomen madurez y sean una gestión laical. La teología de la liberación también ayudó a iluminar este proceso y lo sigue haciendo desde otras perspectivas. Por ejemplo, el Foro Social Mundial generó un foro teológico mundial simultáneo que está desde la perspectiva teológica analizando cuál es la reflexión social que se genera en los foros sociales mundiales. Ahí participan teólogos católicos junto con otros de tantas otras denominaciones. Bajando a Puerto Rico, nosotros tenemos un proceso que empezó en enero de este año justamente con Cáritas, siguiendo esto que les decía de la línea de Cáritas en América Latina. Estamos convocando a un encuentro nacional de toda la acción social católica. Están identificadas unas 235 instituciones sin fines de lucro de inspiración católica en Puerto Rico, que hacen toda clase de funciones, servicios, etc. Y es posible, estamos dependiendo de la autorización final de los obispos, que el 24 de agosto en la Universidad Pontificia Católica tengamos el primer encuentro de todas estas representaciones, ¿no? Además de los consejos diocesanos de pastoral social, de los colegios o grupos del cuerpo diaconal de cada diócesis, pensando que el diaconado en la historia de la iglesia justamente nació para esto, para atender la acción social, y de otras instituciones afines a este esfuerzo. Entonces, es un proceso en el que queremos retomar una tradición que se tronchó cuando estaba Monseñor Parrilla vivo, que creó el primer encuentro de acción social en Puerto Rico y que queremos rehacer con esta experiencia a partir de este año. Incluso ya hemos hablado en los primeros diálogos que se ha tenido de esto, de que hay posibilidades de rehacer cooperativas en una línea nueva, solidaria, y todo lo que son los trabajos de base comunitaria y solidaria y sustentable. En el caso de la diócesis de Caguas, de la que provengo, nosotros tenemos la experiencia más sólida, es lo que llamamos redes actualmente. Antes era Guerra contra el Hambre, pero desde el principio ese movimiento, esa organización es más una fundación para el desarrollo humano y crea proyectos de autogestión tanto en Puerto Rico como en muchos otros países alrededor del mundo, y lleva 40 años en esa gestión. Mueve anualmente con es donación de la gente, sencillamente donación espontánea de 100 a 300.000 dólares que se dedican a apoyar, financiar esos proyectos. O sea que en 40 años pues unos cuantos millones de dólares que se han promovido para sustentar esos proyectos, que no son de asistencialismo. Desde el principio se estableció que tenía que ser de la educación y de la autogestión. Nosotros lanzamos el año pasado unas 2.000 pequeñas comunidades en la diócesis de Caguas que se reúnen mensualmente. Estamos hablando de entre 20 y 30.000 personas que mensualmente se están reuniendo y llevan un itinerario de reflexión y que está enfocada, son abiertas, tenemos gente
que no va a la iglesia, gente que de otras iglesias que participan, etcétera. Es ecuménico y abierto. Y la idea es que eventualmente se haga la opción por un camino de vida fraternal y un camino de vida solidario para la gestión de la comunidad, desde la misma pequeña comunidad. Eso lo proyectábamos para años más tarde, a medida que madure el proceso, pero ya tenemos cantidad de testimonios de gente que se han organizado, que se han ido al municipio, que están reclamando derechos, que están reparando las calles, que están haciendo cosas. Está maduro el campo para eso ya, y lo estamos viviendo en esa experiencia. Es algo que esperamos que madure y crezca todavía más. A esa experiencia del 24 de agosto, si finalmente se cuaja, pues ya les extenderé la invitación, porque creo que va a ser muy importante que trabajemos juntos. El futuro dependerá de eso. Volviendo entonces a Caritas in Veritate, allí el Papa Benedicto trabajaba sobre todo el tema del don. Al hablar de la caridad habla del don, de la gratuidad, y cómo eso afecta a la cuestión económica, que no puede ser mera productividad y utilidad, sino que el ser humano es un don de por sí y está hecho para donarse. Al plantear eso entonces, y la dimensión trascendente del ser humano, todo lo que es economía queda replanteado y tiene que salirse de esta esfera que es pura utilidad y de pura utilización de los demás. Ahí está unido a eso el tema de la reciprocidad, que se expresa en la solidaridad, fomenta la igualdad y la dignidad de todos los pueblos. Ya Pablo VI pedía en Populorum Progressio el compromiso de construir un mundo en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea el obstáculo para el desarrollo de los otros. La victoria de sus desarrollos requiere actuar no solo en la mejora de las transacciones de la compraventa o transferencias, sino sobre todo en la apertura progresiva a formas de actividad económica caracterizadas por la gratuidad y la comunión. Todas estas son citas de Veritas in Caritas. Caritas in Veritate. La fraternidad es otro de los temas, y hay una distinción interesante que se hace ahí. Desde la escuela franciscana está planteado lo que es la fraternidad, que en la Revolución Francesa se había tomado como lema y desapareció del mundo capitalista y de la política, pero está ahí permanentemente en la doctrina social como un principio importante. La solidaridad, por una parte, tiende a unir las diversidades, pero la fraternidad tiende a fomentar las diversidades. Entonces, esa tensión saludable entre que debe haber solidaridad, mirar al bien común, pero debe haber fraternidad, desde ese bien común ver cómo se fomenta lo particular, y es parte del planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. Eso implica otro de los temas de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. Vaticano II, sobre todo, Gaudium Spes lo insistió. Los bienes, la hermana lo decía hace un rato, o sea, no pueden ser de uso privativo. Juan Pablo II decía en Labor Exercens que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Entonces no puede haber una propiedad privada exclusiva y intocable. De ahí nos lleva entonces a la necesidad de humanizar el mercado y a la ética de la actividad económica. Sin formas internas de solidaridad y confianza recíproca, el mercado no puede cumplir ni siquiera su función económica. O sea, no funciona. Eso es lo que está pasando en este momento. O sea, la economía se supone que es el manejo de los bienes escasos para el bien de todos, pero si está marcado por el egoísmo y por el utilitarismo, ni siquiera funciona. La economía no funciona, se detiene. Hay un tranque necesario al marcarse todo. Por eso el capitalismo, algunos dicen que tiene su condena de muerte ya sentenciada. Porque si se mantiene el espíritu de lucro como único principio motor, está condenado a la muerte. En algún momento esa pirámide de algunos que siguen aumentando sus riquezas va a reventar a costa de que la pobreza de muchos. Sabemos que en los últimos 5 o 6 años han aumentado en cientos de millones de personas que padecen hambre crónica en el mundo. Es una cosa insólita en este momento. Es necesario vivir el valor de la sociedad civil para una nueva forma de economía. En Centesimus Annus, Juan Pablo II decía que la sociedad civil
era el ámbito más apropiado para una economía de gratuidad. No es que en el Estado o en la empresa privada esto no sea posible, pero la sociedad civil es la que genera estas relaciones. Ahí viene un tema que es un tema muy cristiano, que es el tema del prójimo. O sea, ¿cómo podemos hacer, un poco lo traía la hermana de la experiencia de la congregación Mita, el estar cerca es lo que posibilita generar solidaridad y generar fraternidad y generar gratuidad. En estos sistemas, sobre todo con la globalización, eso se dificulta porque hay un anonimato, hay unos dueños que no se sabe ni dónde están y que se mudan constantemente y mudan el capital de un sitio a otro. Esa movilización y ese mundo fantasma que además incluye el que el pueblo desconoce cómo funciona. Inmensa mayoría de la gente no tiene idea de cómo funciona la economía, ni qué es eso del mercado de valores, ni nada de eso. O sea que la desinformación es parte del problema de la opresión. Entonces la experiencia cercana en donde se tiene el control de los medios de producción hace posible una cosa mucho más fraterna y solidaria. Frente entonces a la globalización y la deslocalización, fomentar el valor de lo local, ¿no? Se está extendiendo entonces la conciencia de la necesidad de una responsabilidad social. Las empresas que han asumido ese concepto prácticamente lo que implica es que tengo que responder a los que están cerca, ¿no? Sea el municipio, sea la comunidad, sean los participantes de la empresa, etc. El proceso de globalización adecuadamente entendido y gestionado, a pesar de todo lo negativo que se le pueda decir, en la doctrina social de la Iglesia se dice que ofrece la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se haya visto antes. Pero si se gestiona mal, es el incremento absoluto también de la pobreza y la desigualdad. Todo esto supone un discernimiento permanente. A mí me parece que uno de los servicios que tenemos que hacer es, como esta semana, juntarnos y una y otra vez monitorear por dónde va esto. Uno de los servicios que debe hacer la Iglesia es el discernimiento, el ofrecer oportunidades de replantearnos y dónde vamos, compartir experiencias, intercambios, etcétera, para que podamos crecer y enriquecernos mutuamente. Los papas por décadas llevan hablando de la necesidad de una autoridad política mundial, de ahí el apoyo que se le daba a la ONU. Recientemente se ha hablado de una autoridad económica mundial para ponerle control a ese mundo salvaje. No va a poder darse, suponen algunos también, si no hay estas redes de base e internacionales que posibiliten que surja esa nueva autoridad desde la gestión de abajo. El discernimiento va a conllevar la necesidad de una educación para la economía solidaria y replantea entonces cuál es el papel de nuestras instituciones educativas y procesos formativos en esta línea. En el caso de nosotros en la Iglesia Católica es un tema que estamos tocando de, por ejemplo, los colegios y universidades católicas, cuál es su papel en la conciencia y la formación de la cuestión solidaria y de los proyectos prácticos, habilitar personas para eso, y de un empresarismo, de las microempresas, de incubadoras, etcétera, etcétera. Finalmente, esto ya es de mi parte, yo diría que hay 4 elementos que yo resaltaría también. La necesidad de vivir un estilo de vida sencillo. Cuando empezó esta última crisis financiera, entrevistaban en un programa de televisión en Estados Unidos algunos ponentes, y entre ellos estaba Salman Rushdie, aquel de los versos satánicos, ¿recuerdan? Y el conductor del programa le decía: ¿qué usted cree que podamos aprender de esta crisis? Dice: si salimos de ella, decía, la sobrevivimos, deberíamos aprender a contentarnos con lo necesario. Y eso lo he escuchado una y otra vez. En el Foro Social Mundial se hablaba de la cultura de la pobreza, de la necesidad de un estilo de vida sencillo, que es el embate frente al consumismo. El sistema de consumo requiere que la gente se complique y viva de cosas y poner la felicidad en cosas. Nada más evangélico que ser libre de las cosas. Como lo dirá San Francisco: deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. Cosa bonita. Lo otro es la necesidad de la desmilitarización. Sabemos que si no hubiese ejércitos, sistemas de seguridad, armamentos, armas ilegales,
el dinero que se tendría a la mano daría para que comiésemos gratuitamente todo el mundo. Una cosa insólita que tengamos nuestro capital invertido en instrumentos de muerte y no de vida. El otro es el control de los medios de comunicación social, porque ahí está mucha de la clave del estilo de vida y de la justificación de la injusticia y de los sistemas opresores económicos. Y por último, el control de la energía y el uso de energías alternativas, que como vemos, eso es algo que quieren asegurarse los poderosos de que no se toque. En nuestro caso, en nuestro país, eso es un tema candente en este mismo momento. Pero cómo nosotros deberíamos empezar a hacer experiencia de eso, como han hecho los hermanos en su comunidad, para empezar a hacer experimentos. No esperar a que tengamos los permisos y las cosas ideales. Jesús no lo hizo así. Jesús empezó como mejor pudo, con la buena voluntad, con sus amigos, invitando a todo el que quisiera y particularmente a los más pobres, y lo logró. Entonces, es un poco mi reflexión de este aspecto para este día. Gracias.